Bueno, antes de nada tengo que decir que yo no conocía la presentación que hizo Miguel, que tocaba mucho la lógica, y yo también voy a tocar la lógica, desde otro punto de vista, pero la voy a tocar. Y va a aparecer una persona que ya apareció en la presentación de Miguel. Pero bueno, vamos allá. Bueno, ante todo, pues por supuesto, gracias por esta invitación, que me honra mucho, y tengo que decir que estas charlas son una iniciativa estupenda que deberían poder celebrarse con más frecuencia. Bueno, os presentaría a este hombre si no hubiese fallecido ya. Este hombre murió de inanición con 29 kilogramos, no murió abandonado en una isla desierta, sino en 1978 en un hospital de Estados Unidos porque decidió dejar de comer. No como una protesta, porque no creo que fuese especialmente combativo, aunque sí a su modo fue revolucionario. Dejó de comer porque tenía un miedo irracional a ser envenenado. También tenía temor a los frigoríficos, creía en el más allá y la comunicación a través de mediums. Solo confiaba en la comida de su esposa, Adele. Ella era unos años mayor que él, había sido bailarina de variedades y era una pareja algo improbable para uno de los intelectuales más reconocidos del mundo. Pero encontraron un equilibrio que se rompió cuando ella enfermó y fue hospitalizada. Sin su compañera, pues, preparándole la comida cada día, nuestro hombre se dejó morir paulatinamente. ¿Pero por qué hablo de un chalado que es incapaz de prepararse un bocadillo de salchichón? Pues porque fue, tras Aristóteles, el lógico más grande de la historia, admirado sin ningún tipo de reservas por sus contemporáneos. Durante casi 40 años trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Estados Unidos, donde estaba Albert Einstein. Aquí le vemos con él. Y al final de su carrera, Einstein diría: mi trabajo ya no me importa mucho. Vengo al instituto solo para tener el privilegio de volver andando a casa con Gödel. Gödel, Kurt Gödel, que ese es nuestro hombre, rompió el status quo de las matemáticas demoliendo sus bases. E intentaré mostrar en un formato comprimido, y por eso esta transparencia es .zip, qué hizo y cómo lo hizo. Bueno, Gödel nació en 1906 en Brno, que es la actual República Checa, y entonces era el Imperio Austrohúngaro. Tuvo una niñez bastante normal, pero una salud frágil. Sufrió fiebres reumáticas y estaba convencido de que ellas habían debilitado su corazón. Aquí le tenemos con su hermano mayor, Rudolf. Gödel es el que lleva las faldas, porque en aquella época era común que niños y niñas llevasen faldas o vestidos. A los niños se les ponían pantalones únicamente a los 7 u 8 años más o menos. Gödel fue un alumno aventajado. A los 18 años entra en la Universidad de Viena con un nivel de matemáticas que sí era el que normalmente se tendría al salir, y a los 23 años acaba su tesis doctoral, con unos descubrimientos que por sí mismos, por sí solos, le hubiesen garantizado un lugar de honor en la historia de la lógica. Pero no vamos a entrar en estos en particular. Gödel trabajaba sobre la lógica. ¿Pero qué es la lógica? Aparte de una asignatura que con suerte ya pertenece para muchos al pasado. Bueno, pues es un método de razonamiento que permite usar unos principios para poder inferir unas conclusiones que sabemos que son correctas. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a suponer que todos los hombres son mortales. A la izquierda está escrito en el lenguaje natural, a la derecha en el lenguaje de la lógica. Para cualquier elemento X, si X es un nombre, que representamos por el predicado H, entonces X es mortal, que representamos por el predicado M. Sócrates, representado por la S mayúscula, es un nombre y lo escribimos H de S. Y las reglas de inferencia de la lógica nos permiten deducir que Sócrates es mortal, representado por M de S. Cuando oía a Miguel hacer su presentación, me vino a la cabeza de que Sócrates debe ser el hombre que más veces ha muerto en la historia de la humanidad. Podemos aplicar este mismo esquema de razonamiento a otros dominios, por ejemplo, los chupa-chups. Si admitimos que todos los caramelos son dulces y que los chupa-chups son un tipo de caramelo, entonces los chupa-chups pues son dulces. Si algún día encontrásemos un chupa-chup que no es dulce, entonces o bien hay caramelos que no son dulces, o bien hay chupa-chups que no son caramelos. El problema está en nuestros principios. Si los principios están bien elegidos, las inferencias van a ser correctas. Vamos a ver otro par de ejemplos. Los pájaros o están muertos o vuelan, pero el pájaro piolín P no vuela, lo que denotamos anteponiendo un símbolo de negación al predicado P. Si estamos de acuerdo en lo anterior, el pájaro piolín está muerto. También podemos encadenar razonamientos. Sabemos que todos los tomates, los T de X, están verdes, V de X, o maduros, M de X. Si tenemos una fruta F y sabemos que es un tomate, o bien está verde o bien está maduro. Si además sabemos que no está verde, entonces tiene que estar maduro.
Quedaos con este esquema porque lo vamos a usar para validar uno de los razonamientos más famosos de la lógica militar, la inferencia inconclusa del sargento Hartman sobre un habitante de Texas. Para evitar problemas de transmisión y de copyright, no voy a poner el fragmento del vídeo, sino que lo que voy a hacer es solamente oír el sonido que tengo grabado en mi móvil. Un segundito. Por supuesto lo tenía preparado, pero se despreparó. Vale. Espero que lo oigáis bien. ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor, de Texas, señor. ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. El sargento Hartman pues no termina su deducción, pero con la lógica nos es bastante fácil finalizar la inferencia. Por supuesto, uno puede objetar a los principios elegidos por el sargento, pero la deducción es impecable. Igual que hablamos de pájaros, tomates y tejanos, podemos hablar de números. Por ejemplo, podemos decir que el cuadrado de un número mayor que 1 es mayor que ese número y demostrarlo usando los principios de la aritmética y las reglas de la lógica. Vamos a abrir un paréntesis para entender el estado de la ciencia a principios del siglo XX. Citando un blog de internet que pongo abajo, la edad de la oscuridad quedaba atrás, la revolución científica traía progreso, el universo ya no necesitaba un dios. Darwin había propuesto un mecanismo que permitía la aparición de las especies. El siglo XX se veía como el principio de una nueva era en que el hombre encontraría el lugar que le estaba destinado. La razón explicaría todos y cada uno de los eventos que tendrían una causa natural. Cada afirmación estaría sujeta a una evaluación lógica para verificar su validez. Si cada año nuevo trae renovadas energías, ¿cuántas más no traería un siglo nuevo, el primer siglo realmente moderno? El fervor era incontenible. En las matemáticas también aparecían nuevas preguntas, nuevos métodos para responderlas, nuevos teoremas. Y en las raíces de ese bosque, el rigor que distingue las ciencias exactas, el razonamiento y la prueba, ambos basados en la lógica. Algunos estaban nerviosos con tanto florecimiento en esa primavera matemática. Había algunas fisuras tapadas por aquí y por allá con el equivalente de una mano de yeso, porque cuando un topólogo habla de una función, ¿se refiere a lo mismo que un geómetra? Si no fuese así, usar los resultados de una subdisciplina en otra podía ser incorrecto. Es como si uno cuenta 5 peras, otros 7 manzanas y un tercero dice que tenemos 12 naranjas. O como si dos grupos de desarrollo de software espacial utilizan datos de velocidad, pero unos creen que son kilómetros por hora, otros creen que son millas por hora y el satélite acaba destrozado contra Marte. Nadie quería que las matemáticas se destrozasen contra la superficie de la lógica, que es bastante dura. Entre los preocupados estaba este señor, David Hilbert, uno de los matemáticos más prominentes de su generación. David defendía de rediseñar los cimientos del edificio de las matemáticas y que todas las ramas usasen los mismos principios y métodos deductivos. No buscaba un nuevo edificio, sino que todas las tuberías estuviesen en buen estado, todas las vigas fuesen suficientemente fuertes para sostenerlo. En 1930 Hilbert se jubilaba. En su ciudad natal, Königsberg, un sitio donde a los matemáticos aparentemente les está prohibido cruzar más de una vez el mismo puente al pasear, le hace un homenaje. El 8 de septiembre arranca en Königsberg el Congreso Anual Alemán de Científicos y Médicos, una orgía del saber, donde Hilbert debería pronunciar la charla inaugural. Un gran honor, brindado por sus compañeros del estamento científico alemán. Rodeado de amigos y admiradores, pronuncia el discurso La lógica y el conocimiento de la naturaleza, que es espectacular. Al día siguiente lee en la radio alemana una versión resumida del mismo. Es una orenga que ha quedado grabada en los anales de la ciencia y de la que traigo un fragmento. De nuevo, un segundito. Das Törichten ignoraren muss, heißt im Gegenteil unsere Lösung. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Traduciendo el espíritu además del idioma, esto significa debemos saber, sabremos, lo que viene a significar es, señores, pónganse ustedes a demostrar teoremas, que quedan muchas verdades por encontrar, y cuando acabemos, vacaciones para todos en Mallorca. ¿Cómo se pueden encontrar todas las verdades de las matemáticas? Sabemos que demostrar cosas es difícil.
Pero podemos apelar a ciertos principios básicos para razonar que puede ser difícil, pero no imposible. Veamos cómo, centrándonos en la aritmética. Los números se representan de forma simple. Tenemos el 0, el 1 es el sucesor del 0, el 2 es el sucesor del 0 y así. Es como contar con palitos. La formalización lógica de la aritmética recoge sus principios o axiomas como fórmulas. Y solo hay 7. Por ejemplo, el 0 no es el sucesor de ningún número, porque es el primero. 0 más 1, 0 más un número es ese número, perdón. Un número multiplicado por 0 es 0 y así unos pocos más. A esto les añadimos las reglas de inferencia de la lógica, como las que vimos sobre los chupa chups y los tejanos. Entre reglas y axioma, quizá unas 20 cosas a tener en cuenta. Y esto es en el fondo lo único que podemos usar para demostrar teoremas. ¿Y cómo los usamos? Bueno, pues para demostrar un teorema aplicamos reglas sobre las hipótesis a ver si encontramos una prueba. Normalmente aplicamos reglas guiados por nuestra intuición, pero también se puede hacer mecánicamente. En muchos casos, varias reglas se podrán aplicar en varias partes de una fórmula. No importa, las aplicamos todas separadamente, formando un árbol. Y para no perder nodos internos del árbol, posibles pruebas, hacemos crecer el árbol por niveles, que ya sabéis de qué va todo esto. Si intentamos demostrar algo que no es cierto, podríamos generar un árbol que nunca llega a lo que queremos. Pero las afirmaciones en matemáticas o son ciertas o no lo son. Podemos trabajar a la vez en demostrar la fórmula inicial y su contraria. Construyendo a la vez ambos árboles, terminaríamos o bien demostrando la fórmula original o bien refutándola. Y habríamos acabado. Es cuestión de echarle tiempo y narices. Vamos a volver a Königsberg, en aquel septiembre de 1930. Justo antes del Congreso de Científicos y Médicos, tiene lugar otra reunión más modesta. Es habitual aprovechar la ocasión de un congreso para hacer reuniones coincidiendo con él. Este congreso versa sobre la epistemología de las ciencias exactas. Y no voy a explicar qué significa ese título, pero sus asistentes hubieran reído bastante de Trump recomendando beber lejía contra el COVID y también del Miguel Bosé que mencionaba nuestro otro Miguel. El nivel es insuperable. En la lista de ponentes, que tenéis ahora en la pantalla, está lo más selecto de los lógico-matemáticos del momento y encontramos a Kurt. Gödel presenta el trabajo sobre la completitud del cálculo de la lógica. Y este título esconde una bomba que no destruye lo construido, sino todo lo que se pueda construir en el futuro, que reduce a cenizas el sueño de Hilbert, rehacer las matemáticas de forma completa y consistente para demostrar todas las verdades que encierran. Merece la pena hacer una pequeña pausa para distinguir qué significa verdadero y qué significa demostrable. Supongamos que tenemos una caja fuerte abierta. Con un amigo que desconoce su combinación, metemos dentro una pelota de tenis y la cerramos. Después, nuestro amigo debe intentar convencer a un tercero de que hay una pelota en la caja, pero no puede abrirla. Que la pelota esté dentro es una verdad indiscutible, pero no puede demostrarla. No tiene la combinación para abrir la caja. Y algo parecido sucede con las demostraciones y la verdad. La validez de la fórmula de la transparencia tardó 357 años en establecerse. Durante ese tiempo la fórmula era cierta, pero no estaba demostrada. El que no estuviese demostrada no cambiaba su validez, solo que no sabíamos si era válida o no. No teníamos la combinación que abre la caja, pero la pelota ya estaba dentro. ¿Qué hacemos si a pesar de intentar demostrarlo o refutarla no lo logramos? Según Hilbert, seguir trabajando hasta conseguirlo. Las cosas son verdad o no, y en algún momento hallaremos la respuesta por las buenas o por las malas. Quizá guiándonos por nuestra intuición, quizá aplicando reglas mecánicamente. A fuerza de probar combinaciones, daremos con la que abre la caja. Para Gödel no estaba tan claro. Y esto es lo que reveló un joven de 25 años en una charla del 6 de septiembre de 1930 a eso de las 4 de la tarde. Hay verdades matemáticas que nunca podrán ser demostradas. El edificio de las matemáticas nunca podrá ser acabado. Parece que Hilbert no habría estado en la charla, aunque el tema de este congresito, de esta reunión, era su especialidad. Podría estar quizá recibiendo a los asistentes al gran congreso en que iba a dar su discurso de despedida de la vida académica y dejar deberes para las generaciones venideras de matemáticos. Así que el escenario es que Gödel destruye el sueño de Hilbert, sin que éste lo sepa, un par de días antes de que Hilbert proclame a la nación alemana entera que hay que trabajar incansablemente en algo que un joven imberbe y pastillero, temeroso de los frigoríficos, acababa de demostrar que era imposible alcanzar. Y aunque Hilbert conociese el resultado de Gödel, no podía cambiar su línea de pensamiento en el último momento.
o era un feliz ignorante o estaba atenazado por sentimientos encontrados. No todos en esa reunión se enteraron bien, y eso que eran excelentes científicos. Los ponentes eran imponentes, y los asistentes también. Russell, matemático, lógico, filósofo, ensayista, activista político y premio Nobel. John von Neumann, el matemático más prodigioso del siglo XX. Rudolf Carnap, un filósofo de talla mundial. Seguramente no David Hilbert, aunque aparezca en este cómic. Y este señor, que por la perilla y bigote, pues debe ser un mosquetero perdido. Parece que el único que se enteró enseguida de lo que Gödel acababa de exponer fue von Neumann, que poseía una mente fulgurante. Los demás fueron cayendo de la burra, cada uno a su ritmo, y algunos nunca. Entonces aquí nos entra una duda, una inquietud. ¿Cómo se puede demostrar que hay algo que no es demostrable? Bueno, voy a intentar explicar, mal y rápido, me temo, un artículo de 25 densas páginas en 3 transparencias. Habrá saltos en el vacío y habrá inexactitudes, espero que me perdonéis. En realidad espero que no os deis cuenta, pero decirlo primero, pues la verdad es que queda más elegante. Gödel fuerza a la lógica a referirse a sí misma, a hacer una autoaplicación. La lógica que le interesa a Gödel habla de la aritmética. Por eso Gödel refleja la lógica en números. Al codificar todo lo que se hace en lógica con números, puede hablar de esos números utilizando la lógica de la aritmética. Y vamos a ver cómo lo hace. Gödel da a cada fórmula un número, el número de Gödel. Voy a representar el número de algo con ese algo metido en una caja marrón claro. Un posible esquema de numeración es este. A cada símbolo, incluyendo las variables, se le asigna un número. El número de 0 es el 1, el del igual es un 5, el de la implicación un 8 y así con los demás. Basándonos en los números de cada símbolo, se da un número a cada fórmula. Ahora no es importante cómo, pero no es complicado. Y a cada regla, a cada deducción por la aplicación de una regla, se le asigna un número. Hay más reglas para dar números que Gödel enumera con total precisión, pero no las vamos a desarrollar aquí. No es esencial qué numeración se use, pero un diseño hábil ayuda mucho. La numeración usada por Gödel debe cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, debemos poder determinar si un número corresponde o no a una fórmula. Fórmulas distintas tienen que tener siempre números distintos. Y dado el número correspondiente a una inferencia, debemos poder determinar con ese número si ésta es correcta. Y debemos poder construir con los números de varias inferencias sucesivas otro número enorme que representa una demostración. Todo ello solo mediante operaciones aritméticas sobre los números. En cierto sentido, estamos compilando la lógica en números. Supongamos ahora que tenemos una fórmula con el número y, una prueba de la misma con el número x. Podemos determinar aritméticamente si el número de la prueba corresponde a una demostración válida de la fórmula mediante un procedimiento que compruebe cada paso, porque hemos codificado cada paso de inferencia válida con un número. Y entonces podemos escribir una fórmula lógica PRF que exprese eso. PRF es cierta si solo si la deducción con el número x demuestra una fórmula con el número y utilizando únicamente operaciones elementales sobre números. Es más, podemos olvidarnos del número de la prueba x y centrarnos en si y corresponde a una fórmula demostrable. Con que exista el número correspondiente a una demostración es suficiente. ¿Cómo sabemos cuál es el número de la demostración? Bueno, pues no lo sabemos. La fórmula no nos lo dice, pero es que no lo necesitamos. Esta fórmula, sin embargo, para los constructivistas, apunta a un procedimiento de demostración. Puedes probar todos los números x uno a uno y ver si alguno de ellos corresponde a una demostración de la fórmula codificada por y. Para una fórmula demostrable, en algún momento daremos con el número que representa la demostración. Y aquí Gödel saca su primera varita mágica. Demuestra que si tenemos cualquier fórmula A o una variable libre x, esto es una variable a la que podemos dar cualquier valor porque no está cuantificada, podemos construir una fórmula diabólica de sub A con una propiedad muy especial. Si tomamos el número correspondiente a d sub A y lo plantamos en la fórmula A de d sub A puede ser cierta o no, porque A puede ser cierta para unos números, pero no para otros. Pero resulta que d sub A está construida de una manera muy especial. D sub A es cierta si y solo si A, alimentado con el número de d sub A, es cierta. Aquí viene el segundo toque de varita mágica, que es más un bastón que una varita mágica. Gödel aplica esta construcción a la fórmula que niega que un número corresponda a una fórmula demostrable. Así construye otra fórmula G,
que es cierta si y solo si su número de Gödel se corresponde con el de una fórmula no demostrable. Esta G se puede construir porque Gödel ya dio un método para hacerlo, con cualquier fórmula y en particular con la negación de Proth. Así que hemos construido una afirmación, que es esta doble implicación, que por construcción es siempre cierta, pero no se puede probar. Si G fuese cierta, la parte derecha de la implicación debería serlo, pero esta parte dice que G no es demostrable cuando debería, porque G es cierta. Por otro lado, si la parte derecha de la implicación es cierta, G no es demostrable y no debería ser verdad, pero la implicación hacia la izquierda nos dice que G sí lo es. Conclusión: si G es cierta, no es demostrable. Si es demostrable, no es cierta. La doble implicación es cierta por construcción, porque la hemos hecho sí, pero no se puede demostrar. Por tanto, en la aritmética hay afirmaciones verdaderas que no son demostrables con sus axiomas, y así será en cualquier teoría que incluya la aritmética. En cierto sentido, Gödel dio voz a la lógica y esta replicó: hay verdades que nunca te diré. Otra visión es que nos dice go fuck yourself, que es también otro ejemplo de autoaplicación. Quizá alguien se pregunte qué aspecto tiene esta fórmula indemostrable pero verdadera. Es así. Es grande, pero no es monstruosa. Y sobre todo, no es interesante. Depende de la numeración, depende de muchas cosas que son detalles. Gödel publicó este resultado en el artículo sobre proposiciones formalmente indecidibles de los principios de matemática y sistemas relacionados. En él se incluye otro resultado, otro teorema todavía más rompedor, que no voy a comentar ahora. Muchos no aceptaron los resultados de Gödel, pero nadie se suicidó. Casarlos con la experiencia matemática necesitaba aceptar hechos ocultos en las tripas de las matemáticas a los que no se les había prestado suficiente atención. Hoy en día estos están universalmente admitidos y sobre todo los teoremas que estaban probados siguen estando bien probados, no se rompió nada. Los resultados de Gödel tienen consecuencias, en informática, por ejemplo, dado su carácter constructivo. Nosotros no nos conformamos con saber que existe una solución a un problema, sino que construimos la solución. Gödel hizo lo mismo. Reveló la imposibilidad de demostrar algunas verdades construyendo una verdad que no es demostrable. Y a partir de ahí salieron muchos resultados de indecidibilidad, frecuentemente conectados con el teorema de Gödel. Por ejemplo, es imposible demostrar mecánicamente si un programa termina o no para cualquier entrada. Este es conocido como el problema de la parada. Esto puede demostrarse independientemente del teorema de Gödel, pero también como una consecuencia del mismo. Más recientemente han aparecido conjeturas con significado, es decir, que entenderíamos de qué van, pero que se ha comprobado que no son demostrables. Y hay sospechas de que algunas conjeturas que llevan mucho tiempo sin ser demostradas podrían ser verdad, pero indemostrables. Gödel, el hombre, tuvo una personalidad muy compleja, pero Gödel, el lógico, fue una cumbre del intelecto humano. Sus tres teoremas más conocidos, de los cuales he presentado uno, cambiaron las expectativas de lo que el conocimiento humano puede alcanzar, no solo en general, sino en las matemáticas también. Gödel es menos conocido que otros científicos de la época, pero hay muchísima información sobre él, incluyendo libros enteros dedicados a explicar los entresijos y consecuencias de un artículo de 25 páginas. Os dejo aquí algunas lecturas relacionadas, poco técnicas, pero que creo que son interesantes. Me las he leído todas y las recomiendo. Para quien quiera saber algo más de Gödel, su tiempo y su obra, pues ahí tenéis algo para las vacaciones de verano. Y si alguien está interesado en referencias adicionales, bueno, pues no dudéis en escribirme. Y esto es todo. Espero que hayáis disfrutado con esta charla, tanto como yo he disfrutado preparándola. Punto final. Perdona, pues muchísimas gracias. Ha sido increíble, o sea, me ha flipado un montón, todo hay que decirlo. Me ha gustado muchísimo. Y no sé si alguien tiene preguntas por el chat. Yo te iba a preguntar, ¿le reconocieron alguna vez con algún premio o esto se quedó sí, un poco...? Sí. A ver, esta versión, a ver, voy al principio de todo. O sea, cuando aquí pongo en el título, verdad es que nunca te diré .zip, es que realmente es .zip. Esto es una cosa tremendamente comprimida de lo que hizo Gödel. Tuvo muchos premios y su vida fue fascinante en muchos sentidos, por el momento en el que vivió, porque resulta que estaba
en la Alemania nazi, porque una de las cosas que hizo fue encontrar un agujero en la Constitución norteamericana que permitía que la Constitución norteamericana, perdón, que Norteamérica, Estados Unidos, se convirtiese legalmente en una dictadura. Y casi se lo suelta al juez que le estaba tomando declaración para darle la nacionalidad norteamericana. Si no hubieran estado allí Albert Einstein y Oscar Morgenstern para taparle la boca, pues a lo mejor le devolvían a Alemania y se tenía que alistar en las SS. Su vida fue un periplo, por ejemplo, en los momentos cuando le ofrecieron el trabajo en Princeton en 1939, me parece, una de las condiciones es que no podía dejar Alemania cruzando Francia, porque era zona de guerra y no podía cruzar el Atlántico. Así que fue de Alemania, cruzando Polonia, Rusia en el Transiberiano, luego a Japón, en barco desde Japón a San Francisco, en San Francisco en tren y autobús hasta Princeton, que está en New Jersey. Este viaje le llevó 4 meses. Es una vida que merece la pena ver. Bueno, muchas gracias. ¿Se sabe qué opinó el otro matemático del artículo de Gödel? Sí, a ver. Hilbert primero dijo, ¡ah!, e intentó arreglar las cosas. Y luego se dio cuenta de que no se podían arreglar. Y entonces pues lo aceptó, básicamente. Intentó arreglar las cosas porque, claro, Hilbert tenía un programa que era el programa de... A ver, Hilbert era un súper matemático. Hilbert en 1900 en el Congreso de París se subió a la tribuna y dijo, señores, estos son los 23 problemas en los que tendrán ustedes que trabajar durante los próximos 100 años. Y aún estamos trabajando en esos 23 problemas. O sea, Hilbert era un genio, pero también reconocía que si las matemáticas dicen sí o no, pues es que sí o es que no. Y ya está. Hay otros que no se lo tomaron tan bien. Dejadme recordar, había un matemático, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero había otro lógico matemático que no, sencillamente no lo aceptó y durante toda su vida estuvo enfadadísimo con Gödel, pero no lo aceptó. ¿Más preguntas? Me dice Guay, comenta Guay sobre la fórmula que no es monstruosa. No, no es monstruosa. Yo cuando la estuve buscando creí que iba a ser mucho peor. Cabe una transparencia y se puede leer una transparencia. No es monstruosa la fórmula de Gödel, pero no tiene sentido, o sea, no dice nada. Dice cosas sobre los números, pero es que lo que dice depende de cómo codifique las fórmulas y de cómo hagas la construcción de esa fórmula. Lo que es interesante es que con el tiempo se han encontrado otras fórmulas y otras conjeturas que sí tienen significado para nosotros, conjeturas sobre grafos y sobre coloración de grafos, que dices es que se han demostrado que no son demostrables. O sea, se sabe que no son demostrables dentro de la propia teoría de grafos. Se pueden demostrar algunas desde afuera, teniendo otras teorías más potentes que tienen otros axiomas y que tienen como casos particulares las teorías, digamos, más débiles. Pero desde dentro de la propia teoría no se pueden demostrar. Vale, pues si no hay ninguna otra pregunta, muchísimas gracias, Manuel, por la charla. Y pasamos a la siguiente.